Buenas tardes, iglesia. Bienvenidos a esta transmisión en vivo desde nuestra casa, Ministerios Dios Fuerte, la iglesia de la ciudad. Estamos muy agradecidos con el Señor por cada uno de ustedes que se han conectado para escuchar y recibir palabra del Señor. En nombre de nuestros pastores y cada uno de los líderes de la congregación, les enviamos un afectuoso saludo hasta la comodidad de sus hogares. Sabemos que son tiempos difíciles, pero a lo largo de la historia de la Biblia hemos mirado dificultades en la vida del ser humano. Veamos lo que nos enseña Éxodo 12:22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el hebrillo. Y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el hebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová de aquella puerta, y no dejará entrar al heridor a vuestras casas para herir. Iglesia, servimos a un Dios de orden. Obedezcamos a nuestras autoridades para mantener el bienestar de nuestra ciudad. Recordemos que toda autoridad en la tierra ha sido establecida por Dios. Es por eso que en esta tarde yo te invito que ahí donde tú estás, cierres tus ojos y vamos a hacer una oración para que la palabra que hoy va a ser predicada llegue a producir fruto a nuestros corazones y a todas aquellas personas que van a ser alimentadas con ella. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta hermosa tarde, nos presentamos delante de tu presencia, Señor. Padre, tu palabra dice que en el cielo está tu trono y que la tierra es el estrado de tus pies, Señor. No hay iglesia, Señor, no hay edificio hecho por mano de hombres, Dios, que te pueda contener, Dios, porque tú eres inmensamente grande. Tú eres omnipotente, tú eres omnisciente, Señor. Padre, tú estás en todos lados, Señor. Sabemos que aquí donde estamos, Señor, tu presencia está con nosotros. Oramos y te pedimos por la palabra que hoy va a ser expuesta, Señor, para que venga como espada de doble filo, penetrando nuestros corazones y llegue hasta las coyunturas y los tuétanos, Señor. Padre, que esta palabra venga a confrontarnos aún en nuestros hogares, Señor, para que tu pueblo se levante, Señor, con nuevas fuerzas, Dios, se levante en oración, Señor, para que tu pueblo, Dios mío, pueda sentir la paz que necesita en estos momentos. Tu palabra dice que en todo tiempo vivamos confiados, Señor, que todo, Dios mío, nos ayuda para bien. Estamos creyendo que tu mano de poder no se ha cortado para con nosotros, Dios, y confiamos en que pronto tú tendrás una respuesta, tú tendrás una cura, Señor, tú traerás alivio, Señor, sobre la vida de todo nuestro pueblo, Señor, y sobre la vida de aquellos, Padre, que aún están sufriendo, Dios mío, las consecuencias, Padre, de estos tiempos tan difíciles de enfermedad, Señor. Oramos en el nombre de Jesús por nuestros pastores, por nuestros líderes, por nuestra congregación, Señor, y oramos por aquellos que están en el mundo, Señor, que aún no te conocen, Padre, para que la luz de esperanza, tu palabra y el evangelio, Señor, les resplandezca en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Buenas tardes, amada iglesia. En esta tarde venimos de parte de Ministerios Dios Fuerte a través de las redes sociales, en esta ocasión Facebook de Ministerios Dios Fuerte. Venimos saludando a toda la iglesia y a todos aquellos hermanos que se están conectando a través de este medio en las redes sociales. Dios les bendiga a todos y cada uno de ellos. Y en esta tarde damos gracias a Dios por la vida de nuestros pastores, que nos están permitiendo compartir la palabra de Dios en este día. Y vamos a hacerlo a partir de un pasaje bíblico. En el libro de Éxodo, capítulo 14, versos 13 y 14. Dice así la palabra del Señor:
Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amada iglesia, estamos viviendo tiempos difíciles. Y cuán difícil es en ocasiones para el cristiano tener una plena confianza en Dios. Y más en estas situaciones como la que actualmente se está presentando. Es una situación muy difícil que la humanidad está enfrentando ante este mal, ante esta peste llamada COVID-19. Se requiere de tiempo de poder confiar plenamente en un Dios, y más a un Dios que no vemos, pero que en nuestros corazones sabemos que Él es real, por todas las experiencias y las vivencias que hemos tenido con Él. Y no solo eso, sino que Él se ha manifestado en nuestras vidas, y día a día Él nos ha ido cambiando, nos ha ido transformando por la obra del Espíritu Santo. Y eso nos ha ayudado a nosotros para tener confianza en Dios. Una confianza que muchas veces la humanidad no tiene, porque no conoce a Dios. Y ante esta adversidad que se está presentando en el mundo, desconfían, tienen incertidumbre, se hacen muchas preguntas y piensan que esta situación será más caótica. Pero el cristiano que ha desarrollado una confianza en Dios, que ha tenido una comunión con Dios, el mismo Dios al cual servimos, Él nos ha permitido entrar en situaciones en las cuales hemos aprendido a desarrollar precisamente esa confianza. Hemos tenido fe en Dios y Él nos ha ayudado. En este tema analizaremos cómo la vida del cristiano, del creyente, puede ser conducida a situaciones en las que solo la mano de Dios podrá ayudarle. La fe y su plena confianza en Dios le ayudará a salir de retos espirituales, de situaciones adversas y demás retos en la vida del creyente. Pero ¿en qué situaciones de la vida del discípulo, del creyente, del cristiano, de la iglesia, deberá aplicar una confianza en Dios? Primero que nada vamos a ver qué es confianza. Confianza es tener seguridad o esperanza en algo o en alguien. Dícese de esta manera, para nosotros los cristianos, confianza es tener seguridad o esperanza en Dios. Si nos damos cuenta en el pasaje bíblico, miramos y observamos que el que está hablando ahí es el siervo de Dios, Moisés. Y él es un hombre que en este pasaje bíblico no está dudando. Él es el que se está dirigiendo al pueblo con una plena seguridad y una plena confianza. Una seguridad que en un principio de su vida Moisés no tenía. Si usted conoce la historia de Moisés, usted se dará cuenta que cuando Moisés fue preservado y fue llevado al palacio del faraón, él fue criado como el hijo de la hija de Faraón. Pero pasado el tiempo, Moisés tuvo que salir de ese confort, de esa vida. Era un príncipe de Egipto, pero su madre, que lo había cuidado, le había incluido el temor de Dios, el conocimiento de Dios. Pero usted sabe las situaciones en las cuales él salió de Egipto. Salió como un príncipe, pero mató a un egipcio. Cuando él se va, lo hace y se va al desierto. Quisiera ilustrar esta historia de Moisés porque podemos ver que Moisés fue un hombre que en este pasaje manifiesta una confianza, una fe inquebrantable en Dios, pero no fue al principio. Y quisiera ilustrar esta historia para que nos demos cuenta cómo la vida de este hombre influenció al pueblo de Dios. Moisés pensó que
nunca iba a regresar a ese lugar de donde salió. Él salió de Egipto y ahora se encontraba en el desierto. Él salió como un asesino y tal parecía que lo había perdido todo. Tal parecía que había perdido su vida completa. Cuando él se encuentra en el desierto, ahí empezaría su proceso de transformación. Cuando él toma esposa en Madián, en un lugar en el que él vivía, eso está en Éxodo 2:21, su vida comienza a dar un giro. Ahora vemos a un Moisés como un pastor de ovejas, Éxodo 3:1. Él estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro, y ya no como un príncipe de Egipto, pero algo significativo en la vida de Moisés se manifestaría en esta situación como un pastor de ovejas. Moisés, conocedor del pueblo de Dios y de un Dios, cuando él estaba apacentando las ovejas de su suegro, él las condujo hasta el monte en Horeb, al monte de Dios. Yo no sé cuál haya sido lo que lo motivó a Moisés llevar a las ovejas de su suegro. Posiblemente en Madián la pastura, el alimento no era el adecuado, pero Moisés conocía el monte de Dios. Yo creo que Dios lo dirigió a ese lugar para que Moisés tuviera un encuentro con él, un encuentro personal con él. Y sabe, la palabra de Dios nos dice que efectivamente así fue. Moisés tuvo un encuentro con Dios en ese lugar. Cuando él estaba apacentando, miró la zarza que estaba ardiendo y él se acercó. Y resulta que en esa zarza iba a tener un encuentro con Dios. Él iba a ser comisionado y él iba a ser promovido para una gran tarea. Una tarea loable, una tarea trascendental, una tarea muy importante que él tenía que realizar para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, en nombre del gran yo soy. Posteriormente, pasado 40 años, él va con la encomienda. Y no solo eso, Moisés va revestido de la unción de Dios, con poder, con señales, pero sobre todo con la protección divina. No estaría solo en esta gran tarea. La comisión de Moisés era que él tenía que sacar al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque 400 años había sido esclavo ahí en Egipto. Y ahora el clamor de ese pueblo, habiendo sido esclavo, tenía que salir, pero lo iba a hacer Dios a través de la mano de Moisés. Cuando él va y Dios se manifiesta en Egipto y se hicieron las señales que usted ya conoce, las plagas, y hasta la última plaga, Faraón decide dejar ir al pueblo para que sirva a Dios en el desierto. Lo que Faraón no sabía era que Moisés llevaría al pueblo en una ruta inusual, pero por mandato de Dios. Cuando Faraón escucha que el pueblo está estacionado en un lugar donde no tiene escapatoria, Faraón se arrepiente de haber dejado escapar o haber dejado ir a su pueblo Israel. Pero para el pueblo de Israel llegó el momento de aplicar confianza en Dios. Este tema lleva por título Confianza en Dios, pero el pueblo no tenía la suficiente confianza en Dios. Moisés sí. En un momento el pueblo se vio acorralado. ¿Te imaginas a Moisés cómo se sentía? ¿Qué haría? ¿Qué debía hacer? Aunque no dice la escritura que Moisés dudara o temiera, podemos observar algo significativo en lo que dice la palabra cuando se manifiesta en Éxodo 14, 13 y 14. Moisés tenía una fe y una confianza en Dios sin dudar. Pero Moisés tenía una gran tarea. Era un momento muy importante. Era el momento de aplicar una total confianza en Dios. Ya no era el momento de postrarse a orar. Moisés estaba ante un gran reto: conducir a su pueblo
en ese mar. Entonces, Moisés estaba a la expectativa para actuar, solo estaba esperando la instrucción de Dios. Pero el pueblo, había un detalle con el pueblo. El pueblo estaba dudando. El pueblo no tenía confianza en Dios. Y qué importante en este momento representativo para el pueblo poder aplicar una confianza plena en Dios. Cuando el pueblo de Dios llegó al mar, a la orilla del mar, también Faraón lo venía persiguiendo. Y Moisés estaba a la expectativa. Dios estaba en ese lugar. Dios quería obrar. Moisés estaba esperando la orden de Dios, la instrucción de Dios. Aunque Moisés no sabía lo que Dios iba a hacer, el pueblo debía haber aplicado confianza, pero hasta ese momento no podía aplicarlo. Qué importante aplicar confianza, qué importante ejercitar nuestra fe y nuestra confianza en Dios en momentos en los cuales somos puestos en circunstancias, muchas veces circunstancias adversas, difíciles, en las cuales solamente la mano de Dios nos puede librar. Entonces, ¿ante qué situaciones el pueblo al enfrentarse debe aplicar su plena confianza en Dios? Quisiera ilustrarlo en esta tarde, hermano. Usted que nos está sintonizando, se está conectando, usted que está siguiendo esta enseñanza a través de este medio de internet, de las redes sociales. ¿Ante qué situaciones el pueblo de Dios debe de aplicar confianza? Y sobre todo, después de eso tenga victoria. Vamos a analizar ante qué situaciones. Como punto número 1, vamos a ver que ante las limitaciones naturales, dice la palabra del Señor en Éxodo 14:9, pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-zephón. Vemos que el pueblo de Israel estaba acampado. Dios pudo haber llevado o conducido a su pueblo por otro lugar, pero Dios quiso llevarlos a un lugar donde no tenían escapatoria, un lugar donde Dios quería mostrarle al pueblo, quería mostrarle a Moisés su poder, pero sobre todo quería mostrarnos también a nosotros que solamente hay un Dios todopoderoso, que en medio de las situaciones difíciles solamente Dios es el único que tiene el poder para sacar a su pueblo de donde está. El mar estaba impidiendo el avance del pueblo y la voluntad de Dios era de que el pueblo dejara de ser esclavo en Egipto y que fuera conducido a través del desierto para llegar a una tierra donde fluyera leche y miel. Esa tierra prometida llamada Canaán, es ahí donde Dios quería llevar al pueblo. Pero en ese momento en la escritura, en Éxodo 14:9, dice que el pueblo estaba acampado y lo estaba haciendo en un lugar donde había una limitación natural. Y esa limitación natural era el mar. Era imposible que Moisés diera una orden y que le dijera al pueblo, sabes, cruza el mar. Había niños, había ancianos, había mujeres. El enemigo Faraón los estaba persiguiendo. Pero el pueblo estaba dudando. Entonces, el pueblo ¿en qué momento tiene que aplicar una plena confianza en Dios? Hermano, querido hermano, ante las limitaciones. ¿Por qué? Porque es ahí donde la mano de Dios se va a manifestar. Muchas veces las limitaciones nos impiden avanzar. Y para ese pueblo no era la excepción. Confiar en Dios era el único recurso que tenía el pueblo. Éxodo 14:13 dice, Jehová dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación. Lo que Moisés le estaba diciendo al pueblo era que confiaran en Dios.
Cuando le dice, no temáis, la palabra temor o temáis, lo contrario es confiar. Lo que Moisés le estaba diciendo al pueblo era, confíen en Dios. Porque la resultante de eso en este versículo era que Jehová hoy hará con vosotros salvación. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Moisés le dice, no teman, confíen en Dios, hay que avanzar. No importa si es una limitación, Dios está con nosotros y Él va a hacer algo. Solamente confíen en Dios. Podemos anexarle a este punto de igual manera, ante las limitaciones. ¿Cómo aplico confianza? Permaneciendo. Dice la palabra del Señor en Santiago 1, 6 y 7. Capítulo 1, versículos 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Permanecer, cuando Moisés le dice al pueblo en Éxodo 14, 13, estad firmes. Moisés le estaba diciendo, hey, ya Dios tiene preparado, pero ustedes permanezcan, estén firmes, porque Dios va a obrar. Dios tiene una respuesta. Dios va a obrar sobrenaturalmente de esa situación en la que mismo Dios permitió que fuera puesto el pueblo. Entonces, el pueblo de Israel debía permanecer en la orden que se había dado. No debían dudar, porque era como pretender decir, no creo que Dios pueda hacer. Pero sabes, mi hermano, Dios estaba a punto de glorificarse. Dios estaba a punto de ejecutar una gran obra maravillosa, algo sobrenatural. Pero ¿cómo puedo reforzar este punto ante las limitaciones? Aplicar una plena confianza en Dios, viendo el ejemplo. Cuando Moisés levantó su mano y la otra la extendió sobre el mar, entonces ellos miraron enfrente de sí un ejemplo a seguir. Un ejemplo que Dios estaba permitiendo a través de la vida de Moisés, a través de su siervo, porque Dios le había dado una orden. ¿Por qué clamas a mí? Dice, levanta tu mano y extiéndela sobre el mar. ¿Y qué va a pasar? El mar se va a abrir y va a haber un camino donde no lo había. Ese era el ejemplo que Moisés estaba dando al pueblo cuando le dijo primero, no temáis, y le dijo después, estad firme. Cuando dice la palabra, ver la salvación, Moisés lo que estaba manifestando al pueblo era que él estaba levantando su plena confianza y su plena seguridad, su plena fe en ese Dios sobrenatural que estaba a punto de abrir un camino donde no lo veía el pueblo. Qué importante, hermano, que usted nos está sintonizando, que usted aprenda a desarrollar una plena confianza en Dios. Si el pueblo hubiese dudado, si Moisés hubiese dudado, no hubiese registrado ese gran acontecimiento, la Escritura. Pero Dios es grande y poderoso, que ya Moisés tenía una desarrollada confianza y fe en Dios. Por eso Dios utilizó a Moisés. Qué importante, hermano, que usted y yo podamos aplicar esa fe en estos tiempos tan difíciles. Muchas veces cuando el hermano, después de ser rescatado de la manera vana de vivir, posiblemente se encuentre ante una situación o una limitación. En ocasiones esas limitaciones impiden que el hermano, el cristiano, el creyente, el discípulo pueda avanzar en su crecimiento espiritual. Una limitación que posiblemente no sea tan grande, pero como está viendo algo difícil, le es más fácil dudar y no enfrentar esa limitación. Le es más fácil echar por la borda la confianza en Dios, y de lo que se estaría perdiendo es de ver la mano poderosa de Dios. Qué importante, ¿verdad, hermano? Poder aplicar toda nuestra confianza en Dios. Pero ahora,
¿En qué más puedo yo aplicar una plena confianza en Dios? Punto número 2, ante el enemigo y la persecución. Ante el enemigo y en la persecución. Éxodo 14:5 dice, 14:5, fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus servidores se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? De repente Faraón se dio cuenta que había cometido un error. Había dejado ir a aquel pueblo que le estaba sirviendo, pero lo hacía como esclavo. Ese pueblo no tenía derechos, no tenía libertades. Cuando Faraón se da cuenta, lo que hizo fue perseguir al pueblo de Dios, perseguir y poder otra vez ponerle cadenas, sujetarlo y traerlo a la misma condición en la que estaba antes de que Moisés lo sacara por mano de nuestro Dios. Faraón sabía que había cometido un error y ahora él se propuso ir a buscar a ese pueblo. Pero los hijos de Israel estaban dudando. Los hijos de Israel miraron algo, porque vieron, dice la palabra del Señor en Éxodo 14:12, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto? El pueblo le está hablando a Moisés diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Lo que el pueblo de Dios estaba diciendo era que tuvo temor ante la persecución, ante Faraón y su ejército. Tuvo temor, vio un ejército numerable, muy grande, y dijo, no vamos a poder. Pero el pueblo lo que estaba viendo era retroceder. Entonces, ¿cómo aplico yo confianza ante los embates del enemigo, ante la persecución? Querido hermano, quiero decirte que no puedes volver. No pongas tu mirada en tu antigua situación. Ese pueblo estaba poniendo su mirada en su condición que antes había sido libre. Estaba poniendo su mirada en un Egipto de pecado, en un Egipto de esclavitud. El pueblo miró y temió, y por ello quiso regresar o volver a Egipto. Para ellos en ese momento, aunque no era fácil, era difícil, la persecución trataría de hacerlos volver al lugar de donde salieron, para que les sirvieran nuevamente a Faraón. Si el pueblo hubiese regresado, les hubiese dado las mismas tareas o posiblemente muchas más opresiones, pero iban a regresar ¿cómo? Totalmente humillados, avergonzados. Entonces, gracias a Dios que ese pueblo tuvo un gran libertador, tuvo un gran líder, tuvo un pastor que los sabía conducir. No era fácil para Moisés, pero él pudo, con la ayuda de Dios y por su confianza en Dios, pudo conducir a ese pueblo tan numeroso. Gracias a Moisés, el pueblo no regresó, no miró atrás. El pueblo aplicó confianza en esta situación. Era perseguido, sí temió, pero Moisés estaba ahí para conducir al pueblo. Qué importante que ese hombre Moisés tuvo esa tenacidad, tuvo esa sagacidad para poder decirle al pueblo, no vuelvas atrás, no vuelvas atrás. Hoy hay muchos que quieren volver atrás por las persecuciones, por los embates del enemigo. Pero es el tiempo de aplicar tu confianza en Dios. Es el tiempo de mirar a Dios. Ante esta situación que la humanidad está atravesando, no es tiempo de volver a tu Egipto de pecado. No es tiempo ni ocasión para deslizarte
y como que no pasa nada en tu vida, y permitas que el faraón te atrape, que Faraón te encadene y que te quiera llevar prisionero. No es el tiempo de estar cavilando, es el tiempo de confiar en Dios, aferrarse a Dios, porque así como ese pueblo vio la gloria de Dios, tú, mi amado hermano, también podrás mirar la gloria de Dios si no tienes el deseo, si tu corazón no quiere voltear atrás, volver atrás, aunque tengas persecuciones, aunque el enemigo se levante contra ti, Jehová tu Dios estará contigo, Él peleará por ti y tú tendrás reposo y estarás en paz, estarás en calma. ¿Ante qué otra situación puedo yo aplicar confianza en estos tiempos tan difíciles, hermano, donde muchas falsas enseñanzas totalmente erradas y no apegadas a la palabra de Dios pueden hacer algo en tus oídos y desviarte de la verdad? ¿Sabes ante qué otra situación tú puedes aplicar confianza en Dios? Ante la duda. El mismo pueblo que había mirado las maravillas de Dios cuando los sacó de Egipto, cuando las 10 plagas fueron manifestadas, el pueblo que vio esas maravillas de Dios estaba dudando, no creía en Dios. Era un pueblo que su confianza claramente no estaba depositada en Dios, ni en Moisés. No confiaron, dudaron, se rebelaron, no creyeron que podían salir de esa situación. Pero ante la duda, ¿cómo aplico confianza en Dios? Simple y sencillamente, no confiando en mí mismo, sino confiando en el que pelea por mí. Y eso es, así yo puedo apartar la duda de mi vida. Así el pueblo apartó la duda por la palabra que Moisés le dio al pueblo. Éxodo 14:14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es aquí donde nuestra confianza se ejercita de una manera concreta y determinante, cuando aprendemos a confiar en Dios, quitando la duda en nuestra vida. Es cuando vemos su respaldo, es cuando nosotros nos abandonamos a Él, porque el único que tiene el control de toda la situación, el que tiene el control de la humanidad, del mundo y de todo lo que nosotros podemos ver, no somos nosotros, sino que es solo Dios. Él es el único que tiene el control de todas las cosas. Por su fidelidad, dice su palabra, subsisten todas las cosas hasta el día de hoy. Entonces, no puede dudar ese pueblo que vio la gloria de Dios. No podía dudar. Por eso Moisés le dice: estén tranquilos, Jehová va a pelear por vosotros. ¿De qué otra manera yo puedo aplicar confianza ante la duda? Desechando mis propios razonamientos, porque desgraciadamente, hermano, desgraciadamente, muchas veces pensamos que nuestros pensamientos son los correctos, que nuestros caminos, nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestros sentimientos son certeros, y muchas veces confiamos en nosotros mismos. Pero no es así. Yo tengo que desechar mi propio razonamiento, porque si yo me apoyo en mi sabiduría, yo puedo tropezar. Entonces, Éxodo 14:11 dice así la palabra del Señor: y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Ellos estaban razonando de una manera humana, de una manera con una mentalidad de esclavo, porque ellos no estaban entendiendo el propósito y el plan de Dios. El pueblo estaba hablando lo que no entendía. Para ellos querían regresar
y hacer de la duda su defensa para que no experimentaran el gran poder de Dios. Creer que nuestros pensamientos son correctos, hermano, muchas veces nos van a llevar a errores, nos vamos a equivocar. Por eso es que en la duda yo aplico confianza, totalmente confiando en Dios, desechando mis razonamientos. Hermano, hoy tú puedes determinar alcanzar lo que Dios quiere darte. Es un tiempo en que confiar en Dios lo debes de aplicar sin dudar, porque si no lo hacemos, nos vamos a perder sus grandes promesas. ¿Cuál es el resultado de aplicar toda mi confianza y fe en Dios? ¿Qué sucede cuando decido realmente levantar totalmente mi fe a un Dios de amor? ¿Qué es lo que pasa cuando yo digo: Señor, confío plenamente en ti? A un Dios que no sabe fallar, y aunque no entienda muchas veces en las situaciones en las que me encuentre, querido hermano, Dios prueba nuestra fe, prueba nuestra confianza en Dios, prueba nuestra fe en Él. Dios quiere que aplique su confianza en Dios ante las limitaciones, ante las persecuciones, ante la duda, accionando y aplicando una veraz fe y una total confianza en Dios. Dios te ha preparado para que cruces esas situaciones en donde tu confianza en Dios determinará que alcances lo que Él te ha prometido. Sabes la vida eterna, sabes cuál era el propósito de que Dios llevara a su pueblo a ese lugar ante una limitación, ante el enemigo y sobre todo ante la duda del pueblo. Porque el plan de Dios era llevarlos a Canaán, a la tierra prometida. Ese era el plan de Dios. Y ellos no debían de dudar. Dios estaba con ellos. Dios le dio la victoria a Moisés por haber aplicado toda su confianza en Él. ¿Qué pasó en ese escenario, en esa historia, hermano? Moisés confió en Dios. Cuando él levantó sus manos y extendió la otra sobre el mar, abrió Dios un camino donde no había. Dios estaba ahí presente, la Trinidad estaba presente en esa situación. Había una columna de fuego, estaba ahí en el mar abriéndose camino, estaba el camino ahí, y estaba Dios ahí igual dando órdenes y mandamientos a Moisés de que atravesaran esa limitación, de que hicieran a un lado esa duda y que no pusieran sus ojos en la persecución ni en el enemigo, porque más grande es Dios. Por eso es importante confiar en Él. Hoy, amada iglesia, estamos haciendo esta invitación para que aún en estos momentos de incertidumbre no dudes, no te detengas, no desconfíes de la palabra del Señor. Sabemos que son tiempos difíciles y que aunque vengan pruebas y situaciones adversas, y como en este momento no podemos estar en contacto como habitualmente lo hacemos, hermano, es tiempo de no dudar, es tiempo de confiar en Dios, porque solamente Él nos dará la victoria. Sabes, hermano, Él quiere llevarte a la vida eterna, pero tú no te detengas, aunque tú mires limitaciones, aunque sientas persecuciones,
aunque estés sudando, aprende a confiar en Dios, porque solamente Él te va a llevar a la vida eterna. Él que estaba ahí en ese escenario, el camino, la verdad y la vida, solamente es Él el que te puede conducir a esa vida eterna. Solamente es Él que te puede conducir a un canal donde fluye leche y miel. Su nombre es Jesucristo. Amada iglesia, confía en Él, no te detengas. Él te ayudará, Él te va a levantar, Él te va a sustentar, Él te va a confortar, Él va a pelear por ti, no te va a dejar, porque sabes, tú eres su hijo. Amada iglesia, tú eres lo que Él pagó en la cruz del Calvario por su sangre. ¿Cómo te va a dejar en estos momentos? No dudes, Él estará contigo. Aunque venga la situación en eso que está pasando en este tiempo, no te desesperes, confía en Él, porque si aún morimos y permanecemos en Él, estaremos con Él, porque esa es su voluntad. Pero aprende a confiar en Dios. Amada iglesia, es una bendición estar compartiendo contigo, así aunque sea para nosotros, es un motivo hermoso de poder estar en contacto contigo a través de las redes. Yo te voy a invitar para que no te quedes con ese mensaje, compártelo. Alguien puede acercarse a Jesús, alguien puede decir a Jesús en este día: Señor, te necesito. El mundo me ha bombardeado, el pecado me ha asediado, pero hoy reconozco que solamente tú, Jesús, eres el único dador de vida. Si alguien ahí detrás de la pantalla necesita hoy a Jesús, yo te invito para que tú lo recibas. Yo te invito para que tú confíes en Él, para que apliques confianza en ese Dios de la Biblia, en ese Hijo de Dios que vino, descendió del cielo, murió en una cruz, derramó su sangre para que tú tengas perdón de pecados, pero sobre todo para que tengas una vida eterna con Él. Así que yo te invito, si alguien quiere recibir a Jesús en su corazón, levante su fe, así como Moisés levantó su mano y aplicó confianza y vio la gloria de Dios. Así usted, mi amado hermano, va a ver la gloria de Dios si usted confía en Él. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y quiero invitarte para que hagamos una oración para despedirnos y poder nosotros seguir confiando en ese Dios de amor, en ese Dios tan grande, tan maravilloso, que te ama, iglesia, que dio todo por ti, iglesia, lo dio todo. Así que hoy, este tiempo que estás dedicando no es un tiempo perdido, es un tiempo de gozo, de alegría, porque la palabra de Dios nunca regresará vacía a Él, sino que cumplirá su propósito en tu vida. Así que yo en esta tarde te bendigo y le pido al Señor, estamos orando en este momento, y le pido al Señor que ahí donde tú estés, tú puedas ser tocado, tú puedas ser ministrado por el Espíritu Santo, y que tú puedas hoy recibir esa confianza, esa seguridad, esa certeza en Él. No importa en la situación en la que estés atravesando, Dios está en el asunto. Dios se va a abrir camino donde no lo hay. Dios va a quitar la duda. Dios se va a encargar de tus enemigos, pero confía en Él. Deposita tu confianza en Él. Bendigo tu vida, bendigo a tu familia, bendigo a todo aquel que hoy está sintonizando este programa. Y te doy gracias, mi Dios, porque yo sé que tú eres bueno, porque yo sé que más de uno será bendecido a través de este video. Todo es para tu gloria, Señor. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Ministerio Dios Fuerte. Dios te bendiga.